hoy se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Cuenta la historia que durante la Guerra de los 100 años, Juana de Arco decidió unirse al ejército vestida como hombre. Bajo su mando, las tropas francesas triunfaron y lograron que Carlos VII fuera coronado rey. A los 19 años, Juana de Arco fue descubierta y enjuiciada ilegalmente. Se le acusó de herejía y tiempo después fue quemada en la hoguera. Como Juana de Arco, muchas fueron las mujeres que ocultaron su identidad para enfilarse en la milicia y en otros escenarios de la vida religiosa y científica, pues tener acceso a la educación era cosa de varones, y el papel de la mujer estaba relegado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Poco a poco, las mujeres se dieron cuenta de que no podían darse el lujo de depender financieramente de los hombres, y de que su destino no estaba restringido a criar hijos, cuidar hogares y aceptar la sumisión a los requerimientos del marido impuestos a la fuerza. Cambios que se han nutrido gracias a la evolución de las costumbres en el hemisferio occidental. Esta rebeldía trajo como consecuencia cambios y logros en las mujeres colombianas. Durante un periodo de 30 años, desde que las mujeres colombianas obtuvieron el sufragio, su participación en la política fue esporádica e insignificante. Solo después de la Constituyente de 1991, con la inclusión de la Ley de Cuotas y su posterior reglamentación, las mujeres colombianas han incursionado fuertemente en la política y en las posiciones de liderazgo en el país. En 1988, en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Abogadas, FIDA, celebrado en Ghana, Colombia obtuvo la presidencia y como resultado se organizó en 1990 la Conferencia Mundial en Cartagena, Colombia. Se estableció como hecho que la mujer como grupo solo llegaría a las altas posiciones del gobierno si se le daba una ayuda legal y constitucional. Se planteó el compromiso de los miembros de FIDA de trabajar en sus países para que la resolución aprobada fuera implementada. Una de las resoluciones de ese congreso era que las mujeres tenían que buscar la participación en los niveles decisorios del Estado, que en alguna forma había que romper el techo de vidrio, que no podíamos simplemente llegar a los mandos medios, sino que teníamos que llegar, era a través de alguna ley, y coincidió con la Constituyente colombiana. Entonces era como que quedara en esa nueva Constitución un artículo que pudiera ayudarnos a que después hubiera una ley que sí le diera esa posibilidad a las mujeres de participar en esos niveles de decisión a nivel de gobierno, porque pensando que Colombia es un régimen presidencialista, las grandes decisiones se toman en los gabinetes. El cabildeo era primero tratar de que nos abrieran la puerta de la Constituyente, porque allí cualquier perico de los palotes no podía aparecerse. Era simplemente lograr convencer a los porteros que nos dieran la posibilidad de entrar. Y nosotros llegamos desde muy temprano con una sombrilla rosada. Nos parábamos en la puerta esperando a ver a quién podíamos ver por allá, atisbarlo y decirle: ve, ¿por qué no nos ayudas para ver si nos dejan entrar? Hicimos manifestaciones, salimos a la plaza pública a demandar, a pedir que los derechos de las mujeres fueran contemplados dentro de la Constitución del 91. Sin estos esfuerzos y estas voces de las mujeres no hubiera sido posible tener lo que hay hoy en esa Constitución. Además, no solamente trabajamos con mujeres, sino que nos fuimos a Bogotá, hicimos numerosos viajes a trabajar con los constituyentes. Me acuerdo las reuniones con el doctor Rodrigo Lloreda y con muchos otros a quienes les decíamos que si nos ayudaban a poner ese inciso en esa Constitución, entonces nosotros íbamos a apoyarlos, y ellos todos decían al principio que sí, pero nosotros no teníamos la garantía. Y obviamente siempre escuchábamos las cosas que siempre dicen: no, aquí estas mujeres que no hacen sino molestar y molestar, porque mucha gente dice: no, si las mujeres ven alrededor y creen que como las cosas están bien, y esa es parte, digamos, del problema, que las mujeres necesitan ocupar otro espacio en su vida personal, en la vida familiar, en la sociedad, en la vida política. Realmente se hizo un gran trabajo por la mujer.
a pesar de esa escasa representación, gracias a los movimientos femeninos, las organizaciones que estuvieron en todo momento en contacto con constituyentes y haciendo valer los derechos de la mujer. Y en ese sentido, pues lo medular de la Constitución es el derecho a la igualdad, que está en el artículo 13, expresamente que no puede haber ningún tipo de discriminación por sexo y la obligatoriedad del Estado de proteger a los grupos de población o a las personas que estén en condiciones de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta. En concordancia con esto del derecho a la igualdad, pues se estableció en el artículo 40, una vez que se habla de los derechos políticos de todas las personas en Colombia, la obligación del Estado de garantizar una adecuada y efectiva participación de la mujer en los cargos decisorios de la administración pública. En relación con este texto es una sola frasecita, pero fue muy complicada, digamos, la inclusión de esta frase en el artículo 40, porque pues obviamente era un tema novedoso, eso de que se le garantizara a la mujer la participación política. Personalmente trabajé mucho para que cuando se hablara de la participación, de la garantía de la participación de la mujer, se dijera que debía ser justa y equitativa. O sea, no adecuada, porque es que la palabra adecuada pues es un poco débil y ¿quién califica que es adecuado? En cambio, cuando usted habla de justa y equitativa, pues obviamente significa que si la mitad de las mujeres, la mitad de los colombianos somos mujeres, incluso más de la mitad, pues las mujeres tienen derecho total a ejercer la representación política y también ejercer el liderazgo en los cargos públicos. Para que no se le tildara de oportunista, la mujer tenía que participar en derecho propio en la campaña electoral, y así se hizo, desafiando la maquinaria y el fraude endémico de las elecciones colombianas. Como vehículo para tal efecto, se fundó Mujeres por la Democracia, un nuevo concepto político con sus propios planteamientos que se arriesgó a presentar listas nacionales para el Senado en las elecciones de 1991 y a participar en la dura contienda electoral con una ideología propia de avanzada y con programas y soluciones para la problemática nacional. No teníamos idea de los alcances tan importantes que iba a llegar a tener décadas después. Y para mí realmente ese proceso está íntimamente ligado a una gran líder que tiene este país, que es la doctora Ángela Cuevas de Dolmesch, quien con una fuerza, un ahínco y una determinación buscó mujeres que estuvieran interesadas en vincularse al propósito de aprovechar el momento constituyente del 91 para impulsar la ley de cuotas en el país. Y fue a través de ella que me involucré y que bajo su liderazgo tuvimos la oportunidad de crear un movimiento, Mujeres por la Democracia, que luchó por el inciso del artículo 40 que finalmente ha permitido abrir los espacios para la participación política de la mujer al más alto nivel y que hoy ha reconocido a Colombia en esos términos por ese gran logro constitucional. En 2 meses de campaña política, Mujeres por la Democracia con sus listas defendió el derecho de la mujer a participar, logró apoyo y reconocimiento nacional y obligó a que los caciques políticos pusieran mujeres como cabezas de lista ante el temor de perder el electorado femenino. En el nuevo Congreso aumentó la participación femenina de 4 a 20, de una senadora en propiedad en 1990 a 8 en 1991. De 4 representantes a la Cámara se pasó a 12. Bueno, el proyecto fue estudiado en la Cámara de Representantes inicialmente. Yo estuve en el Congreso del año 90 al año 98
y me correspondió ser la ponente. Con Vivian Morales precisamente trabajamos la iniciativa. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era básicamente la participación de la mujer en los organismos de decisión del Estado. ¿Esto qué significa? Que tanto en los ministerios como en todos estos organismos que están en el nivel, digamos, inicial de la pirámide de todo lo que tiene que ver con el sector público, un 30% de los cargos fuera ocupado por mujeres. Esto es un concepto de discriminación positiva, que significa que para grupos minoritarios a los cuales no se les reconoce sus derechos, entonces se debe establecer normas, mientras efectivamente esto se da naturalmente en las sociedades. El movimiento que surgió con la Constituyente y que logró la participación importante de mujeres en el Congreso, tuvo además 9 años más de lucha antes de que el artículo 40 fuera reglamentado y se convirtiera en ley de la República. El camino en el Congreso fue igual de tortuoso que en la Constituyente, solo que mucho más largo, y finalmente fue Vivian Morales la ponente que logró, más por cansancio y perseverancia que por otra razón, la aprobación de la Ley 581 del año 2000. Antes de la ley de cuotas había una especie de prejuicio sobre que la mujer no llegaba a los espacios públicos porque le faltaba preparación, porque no tenía la competencia. Mediante la discusión de esta ley, que duré trabajándola 6 años en el Congreso, se logró, digamos, poner sobre blanco y negro que la mujer no llegaba a esos cargos por obstáculos, por una cultura patriarcal, porque la mujer ya estaba en la universidad, la mujer hacía maestrías, pero no tenía el acceso ni a las altas cortes ni a los puestos de dirección del Estado, y eso es lo que la ley de cuotas logró que la mujer llegara a esos espacios. Hoy ya es inimaginable que, por ejemplo, vaya una terna para la elección de un magistrado en la Corte o magistrada sin que incluya el nombre de una mujer. La Ley 581 del año 2000 reglamenta la participación de la mujer en los niveles de decisión de las diferentes ramas del poder público, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Pero, ¿realmente se cumple? La ley trae mecanismos, dice que es una falta disciplinaria para el funcionario que no nombre, dando por lo menos la tercera parte en los niveles directivos de las entidades, o al presidente de la República, o a los gobernadores o a los alcaldes. Si no se nombra la tercera parte en los cargos directivos de mujeres, es una falta grave. Y una falta grave, creo que causal de mala conducta, dice la ley, lo que significaría que de insistir en esa conducta es una causal de destitución. Pero hasta ahora no hay ningún funcionario destituido en Colombia. Creo que porque quien aplica la destitución es, por ejemplo, el Procurador General, que no ha tenido, digamos, mucho interés en temas de género y de equidad de género. Podríamos decir entonces que después del derecho al voto, el mayor logro de las mujeres en Colombia a nivel legislativo ha sido esta ley, que ha permitido visibilizar el papel de estas mujeres como el de muchas otras, que hoy por hoy obtienen reconocimiento a nivel nacional e internacional en cargos de decisión política. Para mí, creo que la siguiente conquista tiene que estar referida a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pero es una discusión muy difícil en nuestras sociedades por muchas razones, y creo que ahí necesitamos mayores espacios para conversar, para discutir los diferentes puntos de vista. Hay puntos de vista muy encontrados y con razón, los entiendo, pero creo que eso necesita de una reflexión, de un diálogo nacional para poder que la mujer pueda tener mejores derechos en ese sentido. Las mujeres hemos hecho muchas cosas importantes, no solo desde esa norma, sino desde antes. Por ejemplo, el hecho de la mujer estudiar, el hecho de la mujer educarse. Hoy en día en muchas universidades, en los cursos, hay más mujeres que hombres. Entonces eso es muy importante porque la mujer ha entendido su papel en la sociedad. En el sector privado, digamos, también la mujer está muy vinculada. Hay mucha mujer en puestos directivos, pero hay un grave problema que subsiste y es la diferencia de sueldos. Esa es otra lucha que también hay que dar.
las mujeres son cada vez más conscientes de que un cierto grado de conciencia de género en la política es esencial para ejercer el poder. Mujeres como Noemí Sanín, Vera Grave, Miriam Méndez, Gloria Quiseno, María Emma Mejía, Piedad Córdoba, Gloria Ramírez, Gloria Cuartas, María Isabel Rueda, Vivian Morales, Dilian Francisca Toro e Ingrid Betancourt, entre otras, que vienen de diferentes orillas de la política colombiana, comparten su conciencia de género, los valores e intereses comunes que tienen las mujeres. Yo creo que en el momento histórico que vive Colombia, que tiene que ver con un proceso de paz, con terminar una guerra que lleva muchísimos años, las mujeres no pueden estar ausentes. Y precisamente allí es donde las mujeres están volviendo a reunirse para que haya una propuesta de género que verdaderamente involucre a las mujeres y que les dé su protagonismo, el protagonismo que ellas necesitan, porque en los diálogos de paz hasta ahora, hasta este momento, la mujer ha estado más que todo ausente. Entonces, nosotros creemos que unos diálogos de paz sin la mujer no van a tener éxito. Y un proceso de paz hacia el futuro o de reconciliación sin la participación de la mujer no va a tener éxito tampoco. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos armar una agenda de paz, una agenda de posconflicto, en que hay un protagonismo de las mujeres, en que las mujeres puedan ser las que lideran el país hacia la paz. Pero no es suficiente tener una representación efectiva de las mujeres en el panorama electoral, sino también un claro código moral en el que los valores femeninos como la ética del cuidado, el instinto maternal y las soluciones pacíficas primen sobre otras actitudes culturales violentas. Colombia en este momento debe tomar la decisión de si verdaderamente quiere cumplir los objetivos del milenio, de las Naciones Unidas, de que haya igualdad entre las mujeres y los hombres, porque las medidas hasta el momento han sido pobres. No quiero decir que no hayan sido importantes y de buena fe, pero no tiene ningún fundamento que se garantice el 30% de los cargos. Y, por ejemplo, que se garantice en la ley, pero no se cumpla, porque vemos la composición del Senado hoy en día, pues hay un 22% de mujeres, en la Cámara hay un 18%. O sea, a pesar de la ley que salió sobre los partidos, pues ni siquiera se refleja el 30% de las estadísticas. Somos un país atrasadísimo en ese sentido. Ojalá en la reforma política sí se aprobara, por cada hombre haya una mujer en las listas. Tienen que ser, digamos, en los primeros renglones a ambos, porque pues tampoco se trataría de poner en los primeros renglones hombres y luego una cola de mujeres para que les hagan campaña. Muchas feministas han escrito sobre el tema de que la mujer, digamos, no tiene esa libido de poder que tiene el hombre. La mujer llega a los cargos, pero no tiene esa pasión que tiene el hombre, que se apasiona con el poder y con lo político. Digamos, se ha dicho que a la mujer le falta ambición en lo político. Eso es, yo creo que ya es parte también de una formación, de una cultura. Las mujeres estamos educadas en un tipo de cultura más del servicio y del cuidado y menos de la ambición por el poder. Pero a mí no me parece malo. A mí me parece que la ambición del poder por el poder es un sello que lleva la política que hacen los hombres, y no me parece malo que la mujer entre a la política con otra perspectiva. Desde diferentes orillas del sector público, las mujeres colombianas continúan dando la batalla. Cada vez son más las mujeres que se suman al liderazgo del país sin descuidar su propósito de equidad. Lo que viene ahora es una aspiración, y es que las listas al Congreso y a las corporaciones públicas sean 50 y 50, mitad hombres, mitad mujeres, para que en las corporaciones públicas la representación que hoy apenas es del 20% llegue a ser del 50%. Esto no se logrará en un periodo, porque además hay que incentivar por parte de los partidos la participación de las mujeres, educarlas para lo público. Los partidos encuentran dificultad en hacer las listas y en encontrar todas esas mujeres porque no están muy vinculadas con lo público. Entonces será una cosa de transición. Esperamos que en el 2018 sea una lista integrada 2-1-2-1 y para el 2022 una lista del 50 hombres y 50 mujeres. Según un informe denominado La mujer en la gestión empresarial, presentado por la OIT,
Colombia ocupa el segundo lugar después de Jamaica en el escalafón de los países con mayor porcentaje de mujeres en cargos directivos. No obstante, se estima que la mujer será la fuente principal del crecimiento económico en el futuro próximo. Esto es tan solo el inicio, y lo que viene para Colombia es grande. De la montaña se escucha la voz de un rayo